La Universidad Alberto Hurtado se encuentra en pleno centro de Santiago, en lo que hoy conocemos como Barrio Brasil. Se ubica entre las calles Alameda, Erasmo Escala, Cienfuegos y Almirante Barroso. El Barrio Brasil surgió durante la segunda mitad del siglo XIX, pero su historia se remonta a la época colonial, cuando Pedro de Valdivia le entrega estos terrenos a Diego García de Cáceres. En 1595, la Orden de los Agustinos llegó a Santiago, y debido a rencillas con otras órdenes religiosas ubicadas cerca de Plaza de Armas, deciden instalarse en la intersección de la Alameda con Almirante Barroso. En este lugar, construyen una iglesia, el convento grande de Nuestro Padre San Agustín y un colegio. El aspecto rural de este espacio se mantiene hasta el siglo XIX, momento en que comienza un paulatino proceso de urbanización motivado por varias razones. La creación del Parque Cousiño al sur y la Quinta Normal de Agricultura al poniente, el aumento de la población, la expansión urbana y la construcción de obras públicas tales como el adoquinamiento de las calles, la creación de instituciones educativas y culturales y la apertura de plazas. Todo esto promovió la conformación de barrios aristocráticos como el Barrio 18, el Barrio Ejército y el Barrio Brasil, conformado al interior del Gran Barrio Yungay. La élite asociada a la gran minería y a la exportación construyeron sus viviendas siguiendo el estilo de construcción europeo. Así vemos palacios de diversos estilos arquitectónicos, como el neoclásico, el neogótico o el Art Nouveau. Paralelamente, también se construyeron viviendas para la clase media en cités y pasajes. La vida social de la época confluía en la Plaza Brasil, inaugurada en 1900, y la Basílica del Salvador. Pero durante las primeras décadas del siglo XX, las élites migran hacia el oriente de Santiago y el barrio debe reorientarse hacia fines institucionales y en la subdivisión de las viviendas para el arriendo. En las últimas décadas, el barrio se ha transformado en un polo gastronómico, artístico y cultural, en el que se valora su riqueza artística y patrimonial. A principios del siglo XX, en la denominada Sociedad Central de Arquitectos, nace el proyecto de ampliar lo que hoy conocemos como Avenida Brasil, proyecto que genera el arribo de nuevos arquitectos nacionales al barrio, los cuales hacen de sus residencias una referencia de las nuevas corrientes arquitectónicas de la época. Cienfuegos 41 se convierte en la propiedad de Ismael Edwards, que en sociedad con Federico Biergel construyen la casona, que también alberga el taller de los arquitectos responsables de edificios como la Casona Aristia y el Castillo Leeuwedé. Al estilo neogótico alemán y la influencia nórdica, visible en pilares, estatuillas y dinteles, se les suman las gárgolas y un sinnúmero de figuras zoomorfas que adornan la fachada e interior del edificio. Pero sin duda, lo más cautivador de la casona son las variadas referencias a la alquimia, encontradas en elementos que componen piezas de arte como pinturas, vitrales y esculturas a lo largo de todo el edificio. Otros vitrales de estilo más medieval adornan los diferentes niveles, cuartos y vestíbulos. En la primera planta existe el tallado de un arlequín que toca el alud. Dice la leyenda que si dicha figura es retirada de la casa, esta caerá. Sin duda, la casona Edwards logra combinar con una armonía única las diferentes corrientes arquitectónicas que hacen de este edificio un tesoro y patrimonio para la ciudad de Santiago. El pasaje de Cienfuegos, reconocido también como el pasaje Huidobro, es hoy parte de la Universidad Alberto Hurtado, que, como tal,
ha de contribuir a los espacios estudiantiles, tanto de recreación como académicos. Sin embargo, la historia de este pasaje ha sido dinámica y cambiante, y se verá a continuación. Chile ha de sufrir procesos de urbanización y migración interna de gran escala hacia las grandes ciudades, como es el caso de Santiago. Bien, esto repercute en distintos sentidos, considerando que existen colapsos habitacionales, la situación y calidad de vida empeora al verse los servicios saturados. La mala higiene debido a la creación de poblaciones surgidas de la urgencia sin sistema de alcantarillado hace más propensas las enfermedades. Vemos cómo a razón de esto se desemboca la creación de leyes que han de favorecer la construcción de vivienda. La demanda de un techo en donde vivir llevó a la creación de leyes para que ayuden a solventar la situación de saturación. Así, esta necesidad lleva al gobierno a dictar en 1925 el Decreto Ley 308 y el Decreto 414. El primero de ellos corresponde a la Ley de Habitaciones Baratas. Estos decretos significan dos cosas. La primera, y correspondiente al decreto 308, destina recursos para promover las construcciones de viviendas económicas y grabar la existencia de sitios herriazos, como también el mejoramiento de las mismas construcciones. Mientras que el decreto 414 proclama la necesidad de aumentar el número de habitaciones baratas e higiénicas para satisfacer la necesidad de cada localidad. En razón a lo expuesto es que se hace evidente la situación del país y la mala calidad de las edificaciones, por lo que en distintos lados del sector poniente de Santiago de esos años es que se comienza a crear viviendas. Tal fue el caso del pasaje Huidobro. Un conjunto de estas viviendas económicas se levanta en el pasaje Cienfuegos, abierto por el Banco Regulo Valenzuela entre los números 25 y 33. Los inicios de este pasaje se remontan a la Sociedad Anónima Regulo Valenzuela, entidad que las conserva en su poder hasta el momento de su liquidación, en 1945. Por otro lado, el pasaje queda enmarcado por un suceso poco esperado, la llegada de un poeta chileno, reconocido a gran escala, Vicente García Huidobro, que llega desde Francia en el año 1933 y se asienta en el pasaje Cienfuegos, específicamente en el número 33, con Jimena Amunátegui, la esposa de este poeta. Este poeta ha de ser renombrado por ser parte de la generación del 38, y su casa albergó reuniones con estos personajes importantes en lo que refiere a esta vanguardia. A día de hoy, el pasaje de la Casa Huidobro es utilizado por la Universidad Alberto Hurtado, que se levanta sobre estas casonas, y son utilizadas como espacios recreativos y con fines académicos. El matrimonio real entre María Teresa Díaz y Sir Archibald. Mi nombre es Romina Luna, estudiante de Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad Alberto Hurtado, y este video corresponde a una actividad para el curso optativo de Formación General Capas de Tiempo, a cargo de la docente Alejandra Alarcón. ¿Sabías que la icónica entrada principal de la universidad, al inicio de la calle Almirante Barroso, era originalmente propiedad de la Congregación de los Agustinos de la Asunción? Este fue vendido a Javier Díaz Lira, uno de los primeros abogados expertos en derecho minero, el 28 de diciembre de 1921. 1922 es el año que ve nacer el edificio que se mantiene hasta el día de hoy. Su diseño estuvo a cargo de los arquitectos Fernando Valdivieso y Fernando de la Cruz. La residencia es de estilo neoclásico francés y representa todos los aspectos paradigmáticos de la década del 20, y aunque en algún momento tuvo una gran fuente de agua y un garage para un Rolls Royce, sus salones de estilo Tudor y la gran escalera principal reflejan los aspectos propios de la arquitectura de la época. Este edificio, ocupado actualmente por las oficinas de la Casa Central de la Universidad y la biblioteca, destaca tanto por su arco de medio punto rebajado en la entrada, como por el uso de balaustradas, mansarda, ornamentos y las columnas de orden corintio en algunos accesos. No obstante, el motivo por el cual se recuerda históricamente refiere al matrimonio entre una de las hijas de Javier Díaz, María Teresa y Clark Kerr. La importancia de este matrimonio se debe a que representa los ideales aspiracionales de la élite chilena de la época, pues consigue vincular a la familia Díaz Salas con la aristocracia, puesto que el novio era de una familia noble escocesa vinculada a la realeza británica. El romance comenzó en el balneario de Zapallar, cuando María Teresa, de tan solo 19 años, inicia un romance con Sir Archibald Clark Kerr, el ministro de Gran Bretaña en Chile. La boda se realizó el miércoles 24 de abril en la casa de la novia, pues por entonces la residencia era el epicentro de la vida social de la época.
La despedida soltera de la novia se llevó a cabo en el Club de la Unión, mientras que la fiesta del soltero se realizó en la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, país donde luego sería designado como embajador de Inglaterra. Al ser la primera familia de élite chilena en crear un vínculo matrimonial con una familia noble o aristocrática, este hecho marca un hito de la época. Es así como este evento representa la suntuosidad de una época previa a la Gran Depresión que afectó al país ese mismo año, durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.
Ricardo, tírale uno. Sí. Compañeritas, compañeritos, les invitamos a prender las velas, ya que luego se va el sol y empieza la noche en el cementerio.
Esta investigación surge desde el terreno, surge en Villa Grimaldi. El archivo oral de Villa Grimaldi, que está compuesto por testimonios de víctimas sobrevivientes, me pidió que revisara el material del archivo y ahí empezó a surgir la idea de hacer una investigación que examinara y problematizara la forma en que hemos registrado la violencia política perpetrada por la dictadura militar. Lo que hizo el proyecto fue hacer básicamente casi un censo de todas las fichas y formularios usados para registrar la violencia política en estos 3 periodos, o sea, cubriendo 40 años, en los organismos de derechos humanos, en las comisiones de verdad y en los archivos orales de sitios de memoria. Tenemos más de 250 fichas y formularios registrados y lo que uno ve ahí es cómo se va estabilizando esta forma de hablar, esta forma de aprender la violencia política. Los productos que contempla Tecnologías Políticas de la Memoria son un libro que estamos escribiendo los coinvestigadores, entonces un libro interdisciplinar, artículos académicos que estamos elaborando y finalmente tenemos la obra de arte, que aquí era una apuesta, lo que parte de la constatación de que si bien esto es un equipo interdisciplinar de las ciencias sociales y las humanidades, había que activar otras formas de comunicar los resultados de esta investigación que fueran más allá de este campo. Las artes visuales son un sistema de mediación simbólica, un sistema de referencia, un sistema de afectación también, que se comporta de manera distinta a los discursos habituales. Una de las cosas importantes de la obra La Sábana es que ella toma efectivamente un documento del corpus en estudio, un documento muy particular que es una especie de papelógrafo, ¿verdad?, por medio del cual las personas que trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad combinaban y organizaban datos con el fin de poder mirar en una especie de plano aéreo, ¿verdad?, y teniendo en cuenta varias variables, cómo se estaban comportando, digamos, los mecanismos de la represión. Tratando de abstraerse un poco del contenido tan político que tenía, traté de verlo como un dibujo colaborativo de muchas personas, porque hay líneas, hay trazos, hay colores, hay pliegos en el papel. Inmediatamente lo vi como un material que tenía plásticamente muchas cualidades. Trabajé con 2 cuerpos, digamos, fotográficos, que eran un álbum familiar del verano del 76, que coincidía más o menos en términos de fechas con la elaboración de La Sábana original, y lo que hice fue agarrar estos 2 cuerpos, digamos, y entrelazarlos en la tela, digamos. Pensé que el aporte que yo podía hacer era precisamente vincularme a lo que es el arte de la visualidad, o sea, la contemplación, contemplar estos documentos de una manera distinta. Súper importante porque creo que cuando uno entra en ese estado de contemplación es cuando la información entra en el espectador quizás de una manera distinta. Por la relevancia que tiene este tema, porque hablamos de nuestra historia reciente, porque lo que ahí sucede tiene implicancias hoy. Queremos afectar con esta investigación, queremos conmover, queremos problematizar en la sociedad chilena.